Psicología del consumidor. ¿Qué es la psicología del consumidor? La psicología del consumidor es una disciplina que se ha construido a partir de la unión de otras disciplinas. En este caso, podemos hablar de la sociología o de la psicología. En su origen era la psicología porque era el estudio eh, eh, interior o los conocimientos interiores que tenía un consumidor en el momento de su elección. Hoy por hoy vemos cómo condiciones tan externas como la religión o la cultura definen e implementan maneras de consumo. Entonces, la psicología del consumidor es una disciplina que se busca, o es una disciplina que busca comprender, entender, analizar toda la masa crítica o la estructura del mercado. Ya no es solo nuestro consumidor. Vamos a dar una pequeña definición, muchachos. Es un campo aplicado de la psicología que se vale de los principios básicos de la ciencia psicológica para entender el comportamiento del consumidor. Quiero repetirlo. Es un campo aplicado de la psicología que se vale de los dos principios básicos de la ciencia psicológica para entender el comportamiento del consumidor. ¿Por qué es tan necesario entender el comportamiento del consumidor? Se hace necesario porque yo como compañía vendedora de servicios o de productos necesito adelantarme y proponer un producto o un servicio o un bien que pretenda ser consumido, pretenda ser usado, desechado y vuelto a consumir. Esa sería la dinámica, pero como en la actualidad en el siglo XXI no es como hace 80, 90 años o 50 años, donde habían 2 o 3 empresas y no había más elecciones. Vemos como en las marcas de jabones nos muestran eso, los productos o las marcas de detergentes. Hace 10, 15 años o 20 años existían 2 o máximo 3 marcas. Hoy por hoy podemos tener una gama de más de 15 marcas nacionales e internacionales dedicadas al vender detergente. ¿Por qué es importante la psicología del consumidor en este caso y en ese ejemplo, muchachos? Porque estas compañías multinacionales, nacionales, pymes, corporaciones, independientemente de su tamaño y su capacidad productiva, necesitan y están enfocados ¿a qué? A vender. Y se vende cuando el consumidor compra. No solo nuestro consumidor intermediario, nuestro querido tendero, nuestro querido distribuidor, no, nuestro consumidor final, que es el que hace la recompra y finalmente le da movimiento a la economía de compra y venta. Por eso la psicología del consumidor necesita entender, nos dice esta primera definición, el comportamiento del consumidor, pero veremos en el curso, en las charlas posteriores, veremos cómo nos salimos de ese cascarón y entramos a conflictos con pensamientos como la cultura, la religión, la raza, la economía. Podemos hablar de otra definición. El comportamiento del consumidor se refiere a la observación y estudio de los procesos mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un producto y no otro, con la finalidad de comprender, muchachos, por favor, de comprender el motivo por el que sucede de esa manera. Voy a repetir nuevamente para que, por favor, le presten atención. El comportamiento del consumidor se refiere a la observación y estudio de los procesos mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un producto y no otro, con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede de esa manera. Vean lo complejo del asunto. Tenemos la mente, tenemos elección, tenemos un producto, tenemos un fin, tenemos comprender, tenemos un motivo y tenemos una acción que sucede.
tenemos una acción, estamos hablando de algo pasa. ¿Por qué el profesor Jason Leandro usa gafas de este estilo y no usa gafas de otro estilo? ¿Será que las otras no le...? No, la elección fue netamente estética y del producto. ¿Por qué el profesor elige ese tipo de producto y no otro, sabiendo que uno puede ser más caro, otro más económico, el material, en fin? ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso mental y las características psicológicas que influyen en la elección de este marco de gafas? Pero lo vamos a aplicar ahora en otro ejemplo. Tengo a mis queridos, voy a hablar con la señorita, no voy a hablar, voy a poner de ejemplo a la señorita Heidi. La señorita Heidi va a la tienda y ella le gusta mucho el dulce. Y es una buena latinoamericana, que somos los altos consumidores de dulce en el mundo. Entonces ella, como yo, vamos y compramos un paquete de galletas, X marca. Tenemos marca Y, marca Z, marca tra. Tenemos diferentes tipos de precios. Heidi dice, no, yo no me complico, yo quiero es una galleta. Coge la galleta más económica porque no le importa. Voy a ahorrar, no me importa comprarme. Coge la galleta más económica. Bueno, su influencia en la toma de decisión no fue la marca, no fue la recepción, no fue la rotación del producto. Simplemente fue una necesidad básica en la cual ella no le va a meter mucho, quiere dulce. Ahora tenemos a nuestro querido Jimmy. Nuestro querido Jimmy es un consumidor excelente de galletas, es casi catador. Entonces nuestro querido Jimmy ya no va a la tienda, sino se va al market. Perdón, los pongo de ejemplo, muchachos. Se va al market. Y entonces ya no hay unas gamas. Va a comprarse la misma galleta que se compró Heidi. Pero cuando uno tiene ciertas influencias de una marca, compra en sitios específicos por varios factores que veremos, que son muy interesantes alrededor del curso: de los estatus, la satisfacción, la percepción, la promesa de valor. Bueno, hay bastantes cosas interesantes. Bueno, entonces Jimmy empieza y él no compra una galleta por la necesidad de comerse una galleta, no, él compra la galleta por su contenido, su sabor, su capacidad nutricional. O sea, hace toda una elección. Listo, no hay problema, está bien. Puede ser más caras o más baratas, no hay ningún problema. Ahí que debemos estudiar, mis queridos compañeros, lo mismo que hicimos con Heidi. ¿Por qué nuestro querido compañero Jimmy racionaliza el consumo de esa forma? ¿Para qué yo quiero hacer eso? Para yo, como compañía, poder ofrecerle el producto que él quiera al precio que yo quiera, pero que él esté dispuesto a pagar. El sabor de galletas que más rote, porque no puedo colocar sabor guanábana a unas galletas wafer. No sé, de pronto pega, no sé. O sabor tomate, cebolla y tomate, unas galletas, no. Debo pensar tal punto de que mi producto debe ser coherente con lo que yo pretendo, si estoy aplicando la disciplina de la psicología del consumo. Entonces quiero reiterar, muchachos, la segunda definición. El comportamiento del consumidor se refiere a la observación. O sea, nosotros debemos observar y estudio de los procesos mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un producto y no otro. El ejemplo de las gafas. Con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede de esa manera. Repito, debemos comprender el escenario para garantizar posibles o hipotéticas tomas de decisiones o toma de acciones, para que ya no sea un solo consumidor, sino sean dos y tres o cuatro o cinco. Bueno, muchachos, ¿cuántos de ustedes
se ven identificados con con estas dos fotografías, con estas dos imágenes. Arriba tenemos un diagrama o una imagen, no sé si llamarla vectorial, de pronto algún especialista ahorita entre ustedes me corrige si me equivoco. Y miren lo ideal de la colocación del producto, lo ideal. Y miren abajo lo real. Ahorita me dirán ustedes si los de virtual, por favor, analícenlo. Miren las diferencias, noten las diferencias y noten las similitudes. ¿Qué pasa? Es muy difícil que en la vida real se pase de lo teórico, idílico, a lo real material. En muchos casos, la psicología del consumidor ha hecho tanto que ha podido materializar unas ideas en abstracto. Es decir, para que me entiendan y me comprendan mejor. Todos los postulados de la psicología del consumidor, al menos en su gran mayoría, son construcciones abstractas para generar y entender procesos de consumo, pero no solo por tratar y comprender procesos de consumo. El fin directo es generar estrategias y generar comportamientos, o no generar, entender los comportamientos para afectarlos de forma positiva al consumo. O sea, todo es como diría Stalin y Hitler, sería toda una ingeniería social, pero sin las acciones de la violencia, ¿no? Es bastante interesante. Necesidad y satisfacción. El mercado funciona cuando un individuo piensa en la adquisición de un producto y bien o servicio para la satisfacción de una necesidad. Mis queridos compañeros, ustedes entran al programa de la universidad, uno, por necesidad, hago un paréntesis a la necesidad, escalar posiciones sociales, todos lo hacemos si venimos de la clase trabajadora, todos queremos generar un estatus, o si no, una satisfacción. La educación nos da dos cosas: la forma de escalar socialmente, si no somos grandes herederos o no pertenecemos a una familia con apellido o con chequera. También la educación puede basarse en la satisfacción. ¿En la satisfacción qué? De que a mí como persona la educación me es necesaria y me hace falta en el proceso formativo y en el proceso de vida. Eso sería más o menos un ejemplo de la necesidad de satisfacción. Pero en el mercado, hablemoslo de productos, todo el tiempo se está operando entre necesidad y satisfacción. Muchachos, disculpen, pongo el ejemplo de nuevo de Heidi y de nuestro querido Jimmy. Los dos tenían la necesidad intrínseca, porque son adictos al azúcar, de comer galleta. Con todo el respeto, ¿no? Es un ejemplo, disculpen. Entonces, ¿quién lo hace por necesidad y quién lo hace por satisfacción? Nuestra querida compañera Heidi simplemente quiere comerse unas galletas. No le importa el precio, no le importa la marca, no le importa. Es una necesidad que ella quiere suplir de forma rápida, pero Jimmy le tiene más, es una satisfacción. ¿Cómo yo, como empresario, emprendedor, pyme, lo que ustedes quieran llamar, genero un producto tal que pueda, si puedo, atacar los dos nichos de mercado? Pero generalmente una corporación ataca uno. Entonces, la psicología del consumidor opera entre la necesidad y la satisfacción. ¿Qué el cliente quiere para yo ofrecerle? O sea, es como los mercados persas. Mire para allá y verá que le ofrecen todo. O sea, no mire, no toque, no hable, no funcione en el mercado para que no lo crean un cliente potencial. Y la psicología del consumidor opera entre esa dialéctica, entre la dialéctica de la necesidad y la satisfacción. Algo muy interesante que se debe particularizar y se debe priorizar es la influencia en el consumidor. La psicología del consumidor, como teoría idílica, se proyecta y muestra que debe ser una teoría que estudie el comportamiento. Podríamos decir que en esencia sería una especie de psiquiatra del consumidor.
Pero no, realmente no. Realmente lo que se hace es generar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de estructuras y procesos, los cuales nos van a hallar el camino del saber, como dirían en algún programa de los 80. Pero, pero, esto se hace con el fin de entender nuestra presa, que es el consumidor. Nuestra presa, la cual merece ser cazada, es el consumidor. Y nosotros debemos, hablando desde el pensamiento de la psicología del consumidor, desde el ámbito corporativo, nosotros debemos pensar de que estamos en el Serengeti, ellos son gacelas y nosotros somos leones. Ahí ustedes se tienen que definir qué quieren ser en el mercado, gacelas o leones. La psicología del consumidor le sirve a la gacela y al león, pero es que el león compra peines para la melena y la gacela compra limas para los cascos. Ahora yo necesito que compre mi marca de peines y mi marca de limas. ¿Cómo influencio entre el león y la gacela? Más o menos esa es la idea. Se debe entender, muchachos, muy importante, la cultura. Es determinante entender que la cultura es parte fundamental de la influencia, ya que esta determina mucho de las formas del consumidor y de su sociedad. Cuando uno tiene la oportunidad de salir del país a X lugares, uno ve cómo el vendedor ambulante es un proceso del capitalismo, o sea, es un proceso que está ahí. Casi en todas las naciones hay vendedores ambulantes. Y generalmente en todos los países el consumo es en su mayoría el mismo, cervezas, cigarrillos, revistas. Pero algo que me pareció intrínseco muy bonito fue que cuando uno está en Ámsterdam, Holanda, uno no come perro caliente, sino come camarones calientes, pequeñitos camarones blancos, o esperofiles de frijol, y todo, absolutamente todo el resto del conjunto espacial, físico, eh, estética, todo es lo mismo que comerse un hot dog en Nueva York o aquí en Bogotá. Si los que no son de Bogotá, pues en cualquier ciudad de ustedes, así de esos de ambulantes. Igual, la misma sensación, el mismo valor, la misma promesa de valor, pero lo único que cambiaba era la proteína. Nosotros estamos acostumbrados a comer salchicha, en algunos casos con harina. Acá no, acá era proteína. ¿Qué pasa? Los hábitos del consumo y el entorno cultural determinan ese hábito. Seguramente ese mismo holandés se va a Barcelona y en Barcelona no va a tener ni cinco de ganas de comerse algo así porque es cultural, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta que la cultura determina mucho de lo que se llama influencia del consumidor. Debemos conocer el estilo de vida. Generalmente el estilo de vida está asociado a la cantidad de ingresos monetarios. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo ya tengo los datos recopilados, yo soy el director y todos ustedes son mis asistentes, y yo tengo los datos recopilados, todo. Tengo que empezar a hacer clasificaciones de mi información. Entonces, yo tengo un producto que se va a llamar cerveza instantánea. Esa cerveza instantánea no puede pretender que todo el mundo va a comprar una lata de cerveza instantánea. No. Ni más faltaba. El consumidor generalmente es fiel y el productor generalmente no. ¿Por qué? Porque el productor puede aliarse con su peor enemigo para conquistar un mercado. Y eso lo determina mucho el estilo de vida. El estilo de vida se da según el poder adquisitivo. Y si yo no tengo poder adquisitivo, no puedo comprar constantemente. Dice el dicho, la gente pobre no ahorra. No es que no ahorre o no ahorremos. El sentido es que cuando uno tiene un peso extra, el sentido es la inmediatez. Inmediatez. ¿Cómo hacemos que esa inmediatez se convierta en un producto
el que gane el operador. Es decir, ¿por qué no jugar con las necesidades y los estilos de vida de la gente? Eso piensa el psicólogo del consumo. Así más o menos en estas dinámicas e incluso con dinámicas más terribles. Se debe analizar la motivación. Es lo que impulsa a la persona a determinar el valor del producto a una necesidad superior a otra. Vuelvo con el ejemplo de las galletas. ¿Qué es más rentable? Invertir toda una campaña publicitaria en Heidi, que simplemente busca un producto para la satisfacción básica de sus necesidades, o invertir en un producto adecuado pensando en Jimmy, el cual querrá sacar su quincena completica y comprarse toda una producción. Ahí es cuando determina qué, cómo yo ataco, a quién ataco, qué quiero, cómo proyecto yo mi consumidor. Eso es lo que hace la psicología del consumidor, muchachos, en formas generales. Intentar, primero que todo, comprender, y segundo que todo, tratar de generar estrategias de influencia. La influencia en el consumidor. También esto obedece a la personalidad, que se caracteriza por rasgos típicos de un individuo que defiende parte de su comportamiento y su decisión al comprar. ¿Por qué tradicionalmente hemos pensado que el antioqueño come arepas? No sé, yo como historiador no lo he pensado, no sé, tal vez tiene algo que ver con la relación del maíz o la producción, no lo sé, pero tenemos una asociación mental de que el antioqueño, el Gran Caldas, porque yo soy un gran consumidor de arepa, son de los productos de los que más se consume arepa. Vamos a hablar por qué, de pronto la personalidad, no. ¿Le gusta? ¿Tiene gustos? No. Debemos entender cómo funciona esto. La personalidad no lo hablamos en un sentido de un producto alimenticio. Vamos a hablarlo desde un producto más del consumo básico. ¿Qué pasa? En el consumo vamos a ver cómo una jovencita de los años 90 de clase alta podría consumir los Backstreet Boys, y una señorita de clase media baja consumía adolescentes. Mucho de la Adolescentes Orquesta, que era una orquesta de salsa. Muchas de estas elecciones del consumidor están determinadas a su personalidad, y su personalidad está determinada por construcciones sociales. Entonces, se hace tan importante gente como yo, que es especialista en el análisis social, para disciplinas como estas. ¿Por qué? Porque es que el hombre y la mujer como especie no solo son un cuerpo o un alma que defeca, tendría un profesor con todo respeto, coge y escupe, ¿no? Es una persona racional, consciente, que puede mejorar, que puede empeorar, que puede producir o no. Y la psicología del consumidor lo que pretende es entender todo este tipo de discusiones para generar estrategias para un mayor volumen de consumo de su producto, o el que le pague para estudiar su producto. Muchachos, importantísimo, importantísimo, siglo XX, importantísimo. La constante construcción de percepción sirve para crear una imagen nueva cada minuto. A mayor distancia de la primera impresión puede generarse un aumento positivo o uno negativo. ¿Cómo así que la mayor distancia de la primera impresión? Claro que sí. Los que ya tengan pareja, los que hayan tenido pareja, que yo creo que todos. Ojalá no, pero yo creo que la mayoría hemos tenido una decepción amorosa. No importa, no pasa nada. ¿Por qué se da una decepción amorosa? Una decepción amorosa se da porque es que la primera impresión, cuando se vende el individuo, hombre o mujer, generalmente se proyectan cosas positivas. Pero con el distanciamiento en la primera impresión, o sea, con el tiempo,
esa prioridad de las cosas positivas tiende a la baja. Y así también funciona con el mercado. Un producto que es muy bueno en su inicio, tal vez baja su calidad para volverse más asequible, más competitivo y generar mayor rentabilidad, ¿no? Pero entonces la percepción es determinante. ¿Cómo percibo yo a este personaje? ¿Cómo percibo yo a este producto? La percepción siento yo que es algo más de un uso racional de los sentimientos irracionales. Me explico. Yo iba a hacer una compra antes del día sin IVA, yo no sabía que había día sin IVA, yo la verdad muy poco enterado de noticias de este tipo. Y existía, me metí a una página de internet eh, bastante importante, iba a comprar unos ladrillos y había visto un ladrillo a X pesos. Y dije, uy, está económico. Eso fue, yo no sabía qué día sin IVA el fin de semana, eso fue como el miércoles, jueves, de esa semana. Yo dije, voy a comprar X cantidad de ladrillos. Piqué y no me dejaba. Bueno, yo no le paré bolas a eso. El viernes, que ya iba a hacer la compra porque ya estaba presupuestada, no servía la página. Llegó el día sin IVA, lo volví a abrir, que eso fue el sábado. Producto sin IVA y con descuento 900 pesos. Mismo bloque, misma marca, misma página. ¿Por qué? Y bueno, ahí hay dos dilemas, ¿no? Primero lo de la cuestión de los valores, que es una percepción que me deja mal. Y la otra es que cada vez que me alejo de la primera impresión que tuve, me alejo mucho de la marca. O sea, la percepción mía de la marca es una percepción negativa, incluso no reacia. Escuché hoy decirle a un vendedor, vender es hacer amigos. Y el señor le contestaba, cuando usted hace un amigo, hace otro amigo. Un cliente perdido son más o menos 8 alrededor, por el voz a voz. Un cliente ganado pueden ser 8 clientes potenciales que vuelvan por el voz a voz del cliente. O sea que pensemos que todo lo que les estoy hablando se determina según el estudio de los comportamientos del consumidor. Y eso no lo hace un economista, lo hace un psicólogo especializado en el consumo o en el mercado. Bueno, muchachos, vamos a dar unas pequeñas conclusiones acá para acabar el video y para nuestros compañeros de virtual. Conclusiones básicas de lo que es la psicología del consumidor. Es importante destacar que la psicología del consumidor sirve para entender de forma racional y científica los procesos que sirven para la toma de decisiones en el momento de la compra. La toma de decisiones. Pero yo, ¿cómo puedo cambiar eso? Eso es lo bonito de esta disciplina. No solo se estudia el proceso interno, sino también el proceso exterior, como la exhibición, colocación, estructura interna de una tienda, entre otros. O sea, la psicología del consumidor no solo intenta estudiar los comportamientos mentales y psicológicos, sino que estudia a hoy las estructuras sociales, económicas, mentales, culturales que influyen o que generan influencia en el consumidor. O sea que es una disciplina bastante amplia. Bueno, muchachos, les agradezco, como siempre,